¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Pues nada, para mí es un placer estar de nuevo con todos vosotros. Hoy os traigo una pequeña revisión de un nuevo visor que me ha llegado hace escasamente unos días y ya lo tenemos montado en la carabina. Ya sabéis que a mí me gusta traerlo ya montado para no tener que perder mucho tiempo aquí en el campo instalándolo, y a mí me es más cómodo también poder enseñároslo directamente en la carabina que en las propias manos. ¿Y de qué visor se trata, Alex, que nos tiene en ascuas? Bueno, pues se trata del Beiron, el modelo 624 con campana de 44, tubo de 30 y con retícula iluminada. Dejo por aquí la caja y os voy contando más cosillas. Es de primer plano focal y este es el modelo IR. ¿Y qué significa IR? Pues retícula iluminada, tan sencillo como eso. El modelo que no lleva esa sigla es exactamente igual, simplemente pues que no cuenta con ese punto flotante de retícula iluminada. Bien, no sé por dónde empezar, son muchas cosas las que tengo que contaros y no sé realmente por dónde empezar. Es posible que este sea uno de los visores más pequeños que existen en el mercado con este número de aumentos, teniendo en cuenta que llega hasta 24, siendo además en primer plano focal, que me lío. Nos ofrece un rendimiento de muy buena calidad en un cuerpo muy compacto, como os decía. Ideal para personas que se dediquen a la caza por aquello de la versatilidad que tiene, y también personas que, bueno, que en un momento determinado quieran hacer competencias de precisión. Tiene un equilibrio perfecto entre calidad y versatilidad, con lo cual entiendo que es una lente muy práctica, teniendo en cuenta que el zoom mínimo comienza en 6 y el máximo en 24, lo cual tiene un alcance bastante alto. A ver, ¿qué os cuento? Es un monotubo de aluminio fuerte, un aluminio 6061 de tipo 6 de grado aeronáutico, que según dicen soporta condiciones extremas. ¿Extremas como qué, Ale? Pues golpes de hasta 750 G, y lo podemos sumergir en agua caliente hasta 30 centímetros. No especifican el tiempo, pero sí especifican que es sumergible a esa profundidad. No creo yo tampoco que nadie se dedique a bucear con este visor. Como decía, tiene un tubo de 30, una campana de 44 y el ocular es de 35, creo recordar. Tiene un ocular muy pequeñito, con lo cual además para las Copcam pues cuesta un poco de trabajo a veces encajarla. Tiene una pupila de salida de 7,3 milímetros y 1,8 milímetros. ¿Vale? ¿Y qué significa la pupila de salida? Que lo he escuchado en muchos vídeos o lo veo en las especificaciones y no sé exactamente qué significa. Muy sencillo, la pupila de salida o esas medidas nos indica la luz que entra por aquí y sale por aquí hasta nuestro ojo, hasta nuestra pupila. Entonces, en función del zoom que le tengamos puesto, es más ancho o más estrecho. Entonces tenemos 7,3 milímetros y 1,3 milímetros, o en 24 aumentos o en 6 aumentos. Tiene un alivio ocular de entre 90 y 85 centímetros. ¿Y qué más os cuento? Bueno, la joya de la corona de este visor, ¿cuál es? Pues su tamaño, ¿no? Su tamaño y su peso. Este tiene un peso de, me parece que eran 580 gramos, no llegaba a 600 gramos, y el tamaño es de 29 centímetros aproximadamente, tampoco llega a 30 centímetros. Las torretas, valor de corrección, es un valor de corrección de 1, 10, 1000, con lo cual nosotros, como siempre, a 1 centímetro, a 100 metros, perdón, cada clic corregimos 1 centímetro. Tiene un rango de elevación tanto en altura como deriva de 14,5 miliradianes, y el paralaje mínimo comienza en las 10 yardas, que serán unos 9 u 8 metros, hasta el infinito. Las ópticas tienen un revestimiento múltiple para, ya sabéis, y está purgado en nitrógeno, ya sabéis, para mayor calidad, mayor contraste, corrección de los famosos halos, etcétera. ¿Y qué retícula tiene este? Pues este tiene la retícula, a ver si me acuerdo, MPR V5, como decía antes, está la retícula grabada en vidrio, con un punto flotante central iluminado, con 6 niveles de iluminación. Y esa retícula está alimentada por una batería muy común en la famosa CR2030. Tiene una garantía este visor de 5 años y no sé tampoco mucho más que contaros. Vamos a ver un poco lo que sería el funcionamiento o la caja de mecanismos que tiene la torreta. Para empezar, la torreta es mantequilla pura, en este caso sí que es mantequilla. Y tiene bloqueo, ¿vale? Tanto la altura como la deriva. En ambos casos tiene bloqueo. Un punto que a mí no me termina de convencer demasiado es que la subida y bajada del bloqueo es muy suave, con lo cual te puede suceder que estés
girando y de repente se pare, porque se ha bajado un poquito la torreta y ya se ha activado el bloqueo. A ver, eso es un mar menor. Sí es cierto que, por ejemplo, el Taurus, el otro que me mandaron, no tiene bloqueo, pero las torretas son más toscas, son más duras, con lo cual tampoco entiendo que necesite. En este, como son muy suaves las torretas, sí que es preciso que tenga un bloqueo, y en este caso lo tiene. Eso es muy suave, tanto la deriva como la altura es realmente suave, quizás de los más suaves que me haya tocado probar hasta el día de hoy. Sin embargo, la rueda de paralaje sí que está un poco más dura, ¿vale? Esta sí que tenemos que hacer un pelín más de fuerza para poder hacer un enfoque preciso. Y al igual que la rueda de iluminación, también no es que sea mantequilla, pero no está dura. De hecho, está más suave la de la iluminación que la propia del paralaje. Lo que también tenemos un poco, nos encontramos un poco de resistencia es en el paralaje. Nada que no se pueda hacer bien, pero sí que está un pelín más dura. Supongo yo que esto también, con el paso del tiempo y con el uso sobre todo, nos encontraremos una rueda de aumento, se quedará un poquito más suave. Nos incluyen las dos tapas, ¿vale? La delantera y la trasera, y también nos incluye, me permitís que coja un segundo la caja. Vale, ya estoy por aquí. Este visor, como la mayoría de Vector Optics, nos incluyen unas monturas, en este caso para tubo de 30, nos incluye también, en este caso no incluye parasol, pero sí nos incluye el panel de abeja para evitar reflejos, la típica bolsita o paño para limpiar nuestra lente, y luego, bueno, pues la llave típica para, que no sé por dónde está, para modificar nuestras torretas, la llave, bueno, por aquí está, no la encuentro ahora mismo, o es posible que la haya sacado y la haya dejado por ahí un poco perdida. No sé qué más contaros. Las anillas que vienen son anillas finas, a mí me gustan bastante, y bueno, en este caso pues no tenemos no nos marca, no tiene cero stop, eso es importante también recargarlo. Este visor no dispone de cero stop, y tampoco nos marcan las torretas la vuelta a la que nosotros nos encontramos. Eso es una cosa que a mí siempre me gusta tener. Ya sabéis que yo siempre soy muy cansino con esas cosas, y a mí personalmente me hubiese gustado que lo hubiese tenido. En fin, tenemos en cuenta la calidad. Yo he estado ya mirando por el visor, desgraciadamente, y siempre me repito con lo mismo, la calidad que vosotros veis en los vídeos que yo os preparo a vosotros a través de mi Scottcam no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo veo a través de ella sin nada. De hecho, os pondré algunas imágenes por aquí y podréis ver cómo a 24 aumentos la imagen se oscurece, sobre todo por los bordes. Eso no es problema de la lente, es problema de la Scottcam. ¿Por qué? Porque la lente ocular es tan corta que la Scottcam no llega hasta el final, entonces no se acopla bien. Por lo menos la que yo utilizo, la Eagle Vision. Seguramente alguna Scottcam que sea más corta o con adaptador para teléfono móvil, eso no suceda sin ninguna duda. Pero me quiero recargarlo, ¿vale? Porque si vosotros veis la imagen un poco rara en esas que yo os presento, vaya a decir, ostras, pues tampoco se ve tan bien como nos estás diciendo, ¿vale? Sí se ve muy bien. El problema es que no se transmite al vídeo al igual o con la misma calidad que yo la veo. Entonces, ¿yo me compraría esta lente? Pues depende, como siempre, para el uso que le vayas a dar. Si tú eres cazador, fantástica, sería una lente fantástica, porque es una lente que pesa muy poquito, ocupa muy poquito, y para armas cortas, como es este caso de la Crite Compass, es ideal, porque además el encare es perfecto. El alivio ocular es también muy bueno, y la calidad de las lentes, teniendo en cuenta el precio que tiene, es también muy alta. Calidad-precio muy buena. Es muy buena, teniendo en cuenta, insisto, el valor económico que tiene esta lente y las prestaciones que nos da. Lógicamente no tiene 28.000 de elevación, porque la caja de mecanismos es pequeña, pero no podemos tenerlo todo en un cuerpo tan compacto y tan versátil como este. Al final tenemos que sacrificar algunas especificaciones para ganar en comodidad, ¿no? Así que nada, hoy no voy a poder disparar, porque bueno, yo me encuentro, como sabéis, en esta zona en la que ya habéis visto el último vídeo, en la que aquí no se pueden hacer disparos, pero bueno, espero mañana o pasado poder mostraros a vosotros, acoplarle la Scottcam, hacer algunos disparos, mostraros cómo se ve la retícula mientras se está usando, y poco más, chavales. Para mí es un gusto estar con vosotros, para mí es un placer enorme colaborar con Vector Optics para, bueno, pues para mostraros a vosotros algunos de los visores que me van enviando. Y bueno, poco más que contaros, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora os dejaré con alguna tirada, así que no te vayas todavía, y nos vemos en la próxima. Venga, chavales, un saludo muy grande.
Bueno, chavales, pues nada, ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros. Ayer os hacía un vídeo, os hablaba sobre las virtudes y algunas desventajas que tiene este visor, este Beyron. Os recuerdo, 624 con campana de 44 y tubo de 30. Un visor que destaca especialmente por su reducido tamaño, pero también por la calidad de sus lentes. Entonces, tiene algunas limitaciones, como el campo de visión, la corrección de altura y de deriva, que son 14 miliradianes, que eso tampoco está nada mal, pero especialmente destaca por su tamaño tan reducido y una calidad de lente muy buena, y sobre todo una retícula que para mí me parece espectacular. Entonces, bueno, acabo de poner una diana a 50 metros. ¿Qué sucede? Que hace mucho aire y entonces... bueno, he puesto el cazabalines, pero no he puesto la diana. Entonces ahora me tocará ir y ponerla. Pero bueno, ya está. Os cuento esto y ahora voy y ahora os hago la tirada. De todas formas, este vídeo me da igual un poco que haga aire, porque este vídeo no trata sobre la precisión de este rifle. Tenéis muchos vídeos en mi canal sobre este rifle. En este caso es la Crye Compact, cañón de 400. No trata sobre la precisión, trata sobre la calidad un poco y cómo se ve. Sí, insisto, y soy muy repetitivo y muy cansino con este tema. Desgraciadamente lo que tú vas a ver por aquí no es lo que yo veo a través de la lente, pero bueno, tenemos que jugar con esa desventaja a la hora de yo poder enseñar a vosotros la calidad. Y bueno, yo espero que medio os fiáis un poco de mi palabra cuando os digo que se ve bastante bien, teniendo en cuenta sobre todo el precio tan comedido que tiene para lo que nos ofrece esta lente. Entonces no me enrollo más, voy a poner una diana y vemos a ver cómo se comporta esta lente, ¿vale? Venga, voy rápido. Bueno, chavales, pues nada, ya he colocado la diana, voy a grabar, espero que se vea bien, voy a ponerlo más o menos en unos 20 aumentos aproximadamente. Y bueno, hace muchísimo aire, no sé si hay por aquí alguna hierba para que vosotros podáis ver el viento. Se me ha olvidado poner allí la cinta esa que a mí siempre me gusta colocar, pero bueno, aquí lo importante no es ver la precisión de esta carabina. Tenéis muchos vídeos en mi canal en el que podáis ver cómo se comporta este rifle. En este caso estamos hablando de la Crye Compact, que tiene cañón de 400. Tengo la diana puesta, me da igual la precisión porque, insisto, hace mucho aire. Además estoy en un campo abierto con montaña a los lados y se arremolina muchísimo. Entonces, bueno, hago una tirada, os enseño un poco también cómo se ve la Copcam, el visor y nada, voy a enfocar primero. Ahí yo creo que está, y voy a disparar a 20 aumentos. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Pues vamos a ver cómo sale la tirada. Vamos a ver. A 20. Vamos cómo sale. Hace mucho aire, ¿eh? Estoy disparando además con el Express, o sea que... El aire además es de contra. Voy a disparar rápido porque a ver si consigo que sea el mismo. Buah, entra por el anterior. Madre mía, por el anterior. Va, espectacular, chicos. Para el aire que hace, espectacular. Así que nada, corto, que luego se me olvida cortar y se me hacen los archivos eternos. Miento, no voy a cortar, voy a darle de nuevo a grabar y os muestro algunas imágenes que haya por aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, allí tenemos a 100 metros, tenemos aquellos troncos, voy a enfocarlo un poquito. Ahí. Yo creo que están enfocados. Voy a quitarle un poquito de aumentos, que lo podáis ver mejor. Y bueno,
Voy a enfocar aquello, un árbol que hay allí que estará aproximadamente a 250 metros. A ver si lo puedo ver desde aquí. No, tengo que subir el bípode. A ver, un segundín, a ver ahora. Ahí. Voy a quitar un poquito de aumento. Estoy ahora mismo en 12 aumentos aproximadamente. Y bueno, la verdad que es un visor que, bajo mi punto de vista, relación calidad-precio, es una opción a tener muy en cuenta si lo que buscamos es un equipo compacto para nuestros rifles, si vamos a pasear con él, necesitamos poco peso y nada. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a empezar a recoger un poco porque hace muchísimo viento y es tontería disparar así, ¿no? Así que nada, nos vemos pronto en la próxima. Venga, chicos, un saludo a todos.